Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con Omar Bula Escobar. Ya ustedes lo conocen, lo han pedido en nuestra audiencia. Él es experto en crimen organizado y con él vamos a hablar sobre diversos temas que tienen que ver con América Latina, con Irán, con los Estados Unidos y con el mundo que nos espera. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero también ayudarlos para que pasen a nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos los contactos, toda la información que nos dejen saber, las preguntas y sobre todo los comentarios. Y recuerden que también necesitamos sus likes para seguir haciendo contenido sin filtros para ustedes. Vamos a darle la bienvenida y de verdad muchísimas gracias al experto Omar Bula por estar con nosotros en Sin Filtros. Gracias a ti, Maybor, por la invitación. Muy complacido de poder estar contigo. También te he visto mucho, muy involucrada en todos los temas de América Latina y mundiales, o sea que un placer estar contigo y estoy a tus órdenes. Sí, quería que empezáramos nuestra conversación sobre el crimen organizado y las relaciones con aspectos fundamentales de la sociedad, como por ejemplo el gobierno, la educación, el sector privado y particularmente las instituciones y el poder político. Hemos visto con los años y particularmente este año 2020 cómo se ha crecido el crimen organizado, no solamente en América Latina, sino en otros países. Pero quiero enfocarnos en América Latina para poder entender y que la gente que nos está siguiendo en estos momentos pueda ver esa vinculación que existe entre el crimen organizado transnacional, que parece un concepto muy complejo, y lo que es la sociedad, las instituciones. Bueno, muchas gracias de nuevo, Maybor. Mira, es un tema que yo he tratado bastante, inclusive en un libro que escribí en inglés que se llama Watch Your Backyard, menciono en detalle los avances del crimen organizado. Es tan importante el crimen organizado que en la política exterior de los Estados Unidos de defensa, publicada en diciembre de 2017, entre sus apartes hay uno que dice peligros al exterior de nuestras fronteras. Hay dos. Uno, el yihadismo. Dos, el crimen transnacional organizado. TOC, Transnational Organized Crime. ¿Por qué lo menciono con tanto énfasis? Porque es un fenómeno muy real. Tan real que constituye una prioridad para los Estados Unidos y para otros países también, sin duda. Ahora, el crecimiento del crimen transnacional organizado durante los últimos 20 y 30 años es fenomenal. Las cifras del crimen organizado pueden representar las de varios estados. Yo siempre menciono el hecho de que si en la época de Pablo Escobar se decía que él podía pagar la deuda y eso se volvió una especie de broma a nivel mundial, uno llegaba a otro país y le decían, ay, no fue allá que un señor Escobar iba a pagar la deuda. Pues hoy en día no solamente pueden pagar la deuda, sino que compran estados enteros. Es más, ya lo hicieron y tenemos uno al lado de Colombia que se llama Venezuela, que es un estado que funciona básicamente con la maquinaria del crimen transnacional organizado. El crimen organizado siempre ha existido. Lo que lo hace ahora diferente es su carácter transnacional. Cuando yo escribí mi primer libro, y lo mencioné en una entrevista recientemente, yo estaba en Etiopía y me puse a leer, no sé cómo caí en un artículo que decía que Hezbollah había contratado uno de los efectivos de los Zetas para atentar contra el embajador de Arabia Saudita en Washington. Y me dije, ¿qué es esto? Islam radical con los carteles para ir a Washington. Y aquí hay unos vínculos muy extraños. Y ahí empezó toda mi curiosidad sobre las grandes redes del crimen transnacional organizado y su crecimiento, su articulación, porque si alguien ha aprovechado la globalización, no el globalismo, la globalización como fenómeno,
¿sí? Es el crimen transnacional organizado, ¿no es cierto? Eso siempre pasa, los malos siempre toman ventaja. Y cuando hablamos de crimen transnacional organizado, para ser más concretos, hablamos en primer lugar del tráfico de drogas de todo tipo, en muchos casos vinculado al tráfico de armas, pero también la minería ilegal, también las especies en vía de extinción, que es un enorme mercado, también el tráfico de personas, el tráfico de órganos, la prostitución infantil. Hay muchas, la extorsión, hay muchas actividades en las cuales participan estas grandes organizaciones del crimen organizado y se ayudan entre sí, como el ejemplo que les di de los Zetas y Hezbollah. Ahora, el problema de América Latina es que estamos en el meollo, y si uno ve un mapa, yo tengo un mapa en que salen unos círculos, ¿no es cierto?, de diferentes colores, y el rojo de crimen organizado y droga está encima de Colombia, Venezuela y básicamente encima de la región. No es para nadie un secreto que ese primer ítem del crimen organizado, la droga, ha invadido la región desde Tijuana hasta la Patagonia y que han crecido de manera fenomenal. Ahora, la estrategia del crimen organizado es muy curiosa, porque, bueno, curiosa es una manera de decirlo. A diferencia del pasado, ya no sabemos quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Si tú te imaginas un iceberg, ¿no es cierto? Tú en la punta del iceberg pues verás los que siempre has visto, los dueños de los carteles, los que uno sabe evidentemente que hacen parte del tráfico de drogas o de armas, y los que están perseguidos y que tienen circulares rojas y otros. Pero debajo del agua de ese iceberg, y es mucho más grande, están lo que se llaman los jugadores grises. Y los jugadores grises tienen un pie en el crimen organizado y otro pie en la banca, en el gobierno, en las grandes corporaciones financieras, porque uno no puede lavar, y te voy a decir la cifra. Y es una cifra antes del crecimiento de la droga en Colombia multiplicado por 4, y en Perú, que también está creciendo. Es decir, una cifra de hace unos 6, 7 años, es hasta obsoleta, tocaría revisarla. No sé si las Naciones Unidas ya la revisó. En el 2010 se hablaba de 2.1 trillones de dólares del crimen organizado a nivel mundial, de los cuales eran 322 mil millones en droga. Hace poco se habló de 90 mil millones de dólares en las operaciones que ha habido antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe, que fluyen entre América Latina y Estados Unidos. Pongámoslo en perspectiva, ¿no? Nuestros países tienen productos internos brutos de 350 mil, 400, no sé, esto está por encima, estos son varios estados y tienen un estado paralelo. Ahora, lo más preocupante de ese fenómeno creciente del crimen organizado que vincula continentes y cuyo lucro es espectacular, como el de la droga, en que se puede vender un gramo en Australia a $300, ¿no es cierto? O en Japón a $350, habiendo salido de aquí, ¿no es cierto?, a $2.5, a $2.50. Ese es el tipo de margen que hay en ese tipo de negocios. Es el hecho de que han penetrado, se han aliado a las élites políticas de estos países. Yo soy muy contrario a la idea de que se ha perdido la guerra contra la droga. Eso porque es que hay un debate paralelo aquí muy interesante, Mayborg, el de la legalización, que está muy mezclado con eso de crimen organizado. El hecho es que han comenzado a penetrar absolutamente todas las instancias de la sociedad, desde las instituciones financieras, instituciones educativas, inclusive la salud. Se sabe, por ejemplo, que muchas EPS, que son el Basic Health Service en Colombia, los dominan las FARC o el ELN en algunos pueblos. Hay una dominación enorme, y han penetrado además los medios de comunicación. Gran problema en la era de la información, gran problema, porque hoy en día se ve en Colombia claramente una tendencia marcada, obvia, patente y evidente de que una defensa, por ejemplo, de los grupos narcoterroristas como las FARC, después de ese acuerdo de paz que fue que ya está mostrando las consecuencias que tanto advertimos. Ahora hablan de masacres y todo eso, los dijimos.
Eso les dijimos, pero ¿cuántas veces no les dijimos, por favor? Era muy difícil adivinar que entre más droga, más violencia. Eso lo dijimos, es la lógica de la droga, y en Colombia se multiplicó por 4, no por 1, no por 2, no por 3, por 4. Y en Perú, como te digo, me acaban de avisar que está subiendo también, porque detrás de esto hay un proyecto de legalización muy dudoso, que no implica necesariamente el debate que si legalizar es bueno o no es bueno, no, implica quién se va a beneficiar de esa legalización, como se beneficiaron del mercado de la marihuana. Durante muchos años van tendiendo el terreno para decir, mire, la coca tiene otros usos industriales, hay manera de rebajar el problema de gente en las cárceles por considerarle legal, y empiezan con eso hasta que llegan a un mercado legal 10 veces, yo no sé cuántas veces mayor que el de la marihuana. El de la marihuana comenzaron en los años 90 y hoy en día es un mercado de 200.000 millones de dólares, ¿cierto? ¿Y quién son los dueños de ese mercado? Los canadienses o los que invirtieron antes de proponer esa legalización, que la presentan como una cosa romántica y piadosa y que va a arreglar el problema del crimen organizado. No, es el propio crimen organizado, junto con estos actores grises, ¿no es cierto? Grandes bancos, no se pueden lavar tantos millones de dólares, no se pueden esconder en una caleta en el jardín. Son tantos los dineros que fluyen del crimen organizado que necesariamente tiene que haber y las hay, y comprobadas, enormes cantidades de dinero lavadas a través de corporaciones, sea offshore y onshore. Eso, lo que pasa es que son cosas, se ven los Panama Papers, ahí van explotando. Lo que pasa es que es una cosa fenomenal. En el caso de Colombia es muy, y de Venezuela ya tenemos un resultado. Yo creo que Venezuela es tal vez el caso más perfecto que se conoce entre la alianza del crimen organizado transnacional y el poder político, incluyendo este elemento que anteriormente lucía como medio exótico, que son las organizaciones islámicas que hacen vida, no solamente en Venezuela, también en Colombia, en México, en la triple frontera, pero que han ampliado su poder y su influencia. Totalmente. Ese es el otro aspecto muy preocupante. Te digo, yo no pensaba escribir nunca en mi vida, inclusive, pero me preocupó tanto ese asunto en el 2012. Yo escribí El Plan Maestro, que fue mi primer libro, y se llama El Plan Maestro. Ahora voy a poder decir el título con más seguridad, porque era Irán, el ALBA, las FARC y el terror nuclear. Cuando la gente oía en el 2012 el terror nuclear, decían, este tipo está loco. ¿Cómo va a hablar de nuclear en América Latina? A mí lo primero que se me llegó a la mente cuando yo supe de la presencia de Irán en América Latina fue lo que pasó en 1962 entre Kennedy y Khrushchev, ¿cierto? Cuando ya se habían puesto misiles nucleares amenazando a los Estados Unidos. Fue tal vez el momento más peligroso de la historia de la humanidad, donde hubiera habido una guerra nuclear. ¿Te acuerdas que fue lo que se evitó tanto tiempo durante la Guerra Fría? Yo dije, pues Venezuela, y además Cuba en Venezuela, etcétera, que hay algo raro, y empecé a averiguar más sobre la presencia iraní en la región y la presencia de su brazo armado, Hezbollah, o político, como dicen otros. Pero básicamente la gente está, y lo dije ahora que el presidente de Colombia dijo, los venezolanos creo que están comprando misiles, pero no solo yo lo dijo hace 8 años, lo dijeron muchos. Pues yo no hubiera tenido fuentes de información, yo no me puedo, fueron las fuentes que yo consulté que inclusive lo habían dicho antes, ¿no es cierto? Que un amigo en común contigo lo dijo, del Freedom Security, ¿cómo se llama? Secure Freedom, creo que se llama, Free Society. Sí, el Centro para una Sociedad Segura, Joseph Humairet. No me sé el nombre, sí. Y otras personas, el coronel Marulanda en Colombia, bueno, hay varios, el libro este del palestino, la gente cree que las cosas no pasan por debajo. Hay un submundo criminal muy activo. ¿Y cómo entra Irán a la región y que su grupo Hezbollah? Irán Hezbollah ya estaba en la región, en la triple frontera, como tú mencionas, en los años 90, cuando hay un atentado contra la Embajada de Israel en el 92 y contra el centro AMIA en Buenos Aires en el 94. Se descubrió
ciencia cierta que fueron operativos de Hezbollah que habían transitado desde la Triple Frontera. Después de eso pasa algún tiempo, porque hay comunidades libanesas que empiezan a crecer, no todas las cantidades de libaneses en Colombia muy respetables, pero hay ciertos libaneses aquí que militan, y en la Triple Frontera, y en Colombia, en La Guajira, y en Buenaventura, y en varios sitios, y que militan desde hace mucho tiempo y trabajan en eso, ¿no es cierto? Trabajan en ganar terreno y en el proselitismo, etc. El hecho es que pasan algunos años, en el 2005 llega Mahmoud Ahmadinejad, el personaje pequeño de la camisa siempre por fuera, así, sin corbata, pero muy sincero y muy franco, y dijo: yo quiero borrar a Israel del mapa, ¿no es cierto? Así lo dijo en un discurso. Sí, yo tuve oportunidad de verlo en Caracas cuando estaba en aquella relación amorosa con Hugo Chávez y su grupo. Qué interesante, Maybor, eso me tienes que contar, porque yo solo lo cuento por noticias, pero así una fuente directa. Entonces él llega con Chávez, Chávez le abre la puerta a Irán en América Latina. Si nosotros tenemos a Irán en América Latina es sobre todo gracias a Hugo Chávez, seguramente con el secondment de Cuba, no sé si secondment en ese caso, yo no sé quién decidió ahí, porque Cuba y Venezuela se volvieron una amalgama única, pero entonces le abre las puertas. 7 visitas hizo Ahmadinejad a la región, incluyendo a Nicaragua, donde ni siquiera cabía mucho la cosa porque había habido el problema de Irán-Contra en el pasado, como te acuerdas. Y en el caso de Argentina, para volver a Argentina, curiosamente, Argentina era el único país que tenía energía, que desarrollaba energía nuclear pacífica y la exportaba a todas partes del mundo, inclusive a Nueva Zelanda, a varios continentes. E Irán en ese momento estaba bajo las sanciones de los Estados Unidos muy fuertes por su propósito, según los americanos y los occidentales, de querer desarrollar el arma nuclear. Por ende, no tenía acceso ni a tecnología ni a materia prima, que es el uranio. Entonces, Irán crea esta relación con Hugo Chávez, y para llegar a Argentina, mientras que los argentinos no podían ver a los iraníes por lo de Hezbollah y por los atentados contra los israelitas, de pronto se volteó la cosa. Chávez hace una inversión jugosa en la campaña de Cristina Kirchner, porque Néstor Kirchner estaba todavía del otro lado. Eso cambió con Cristina. Y entonces se abre ahí un capítulo de cooperación iraní-argentina muy incómodo, tan incómodo que llegaron a matar a un fiscal, ¿no es cierto? Que dicen que se suicidó, pero se suicidó un día antes de tener que declarar. El fiscal Nisman, Alberto Nisman, para que vean cuán importante es la presencia de Irán en la región. Ahora, en Bolivia, abren la escuela de Warnes, donde entrenan a las milicias bolivarianas. ¿Quién corta la cinta? Precisamente uno de los que fue acusado del atentado de Buenos Aires en los años 90. En Ecuador, en una reunión, el propio Mohamed El Baradei, el director de la agencia antiatómica de las Naciones Unidas, dice: aquí en América Latina hay un proyecto claro de búsqueda de uranio en varios países de la región. El uranio y el plutonio son los dos componentes básicos de la bomba nuclear, el uranio en mayor grado, e inclusive la posibilidad de la construcción de centrífugas, porque el uranio tiene que ser convertido, ¿no es cierto?, de 235 a 238 para tener grado nuclear. Entonces, inclusive varias de las expropiaciones de Hugo Chávez en Venezuela y expropiaciones de Evo Morales en Bolivia, se sabe que se hicieron no para poner minas de cobre, ni de níquel, ni de yo qué sé qué metal se inventarían, sino que había claramente una explotación de uranio. Además de vuelos permanentes de Conviasa y de Iran Air entre Maiquetía y Teherán, los que llamaban eso lo publicaba la prensa europea, el Die Welt, por ejemplo, el alemán lo publicó, donde se llevaban claramente armas y además elementos, no había manifiestos, ¿no? Elementos de la seguridad iraní, que está muy presente. Una embajada una de las embajadas más grandes que tiene por fuera de Teherán están en Caracas. Y ahí pasamos damos otro salto, y ese es el vínculo de Hezbollah con FARC y el vínculo de Hezbollah con Venezuela, con ELN. Y ahí entramos otra vez al crimen transnacional organizado en todo su furor. FARC, no solo con Hezbollah, FARC también traficó armas con Al Qaeda,
Hezbollah está viviendo crecientemente del tráfico de droga y tiene una gran parte del territorio venezolano hoy en día, como vieron cuando hubo toda esta crisis cuando se dijo que Maduro iba a caer en cuestión de horas, hace 2 años. Hezbollah se pronunció en favor de Maduro, del gobierno de Maduro, y como los chinos, como los rusos, hay 2 bandos ahí en Venezuela, ese es otro tema, pero básicamente siguen involucrados en el tráfico de droga y sigue su proselitismo. En el caso de La Guajira, ellos entran mucho, el proselitismo islámico entra mucho en sitios donde hay pobreza e indigenismo, en el caso de Chiapas, en el sur de México, en el caso de La Guajira venezolano-colombiana, y en el caso de Buenaventura, y eso lo pueden encontrar, que ponga ahí Buenaventura, Islam, Irán, hay madrazas, ¿no es cierto? Las madrazas son las escuelas del Islam, y varias promociones ya de personas pues concientizadas hacia el Islam y hacia el Islam más radical. El Islam per se no es un problema, amigo. Yo viví mira, imagínate, yo viví en Egipto, yo viví en Senegal, yo viví en Sudán, viví en Irak, todos países islámicos, y conocí la gente más fabulosa del mundo, ¿no es cierto? El problema es, como siempre, lo tuvimos los católicos en la época de las herejías y de la Inquisición. Ahora exactamente, la radicalización. Sí, se radicalizó esta cuestión, y las personas de Oriente Medio que venían a América Latina en el pasado, las primeras olas, principios del siglo XIX, eran sobre todo cristianos, en la mayoría saliendo del Líbano, y se adaptaron mucho, tanto que han sido Menem, presidente, Turbay, menciona a personas de origen libanés aquí con mucho y con poder y muy respetables. Ahora las nuevas migraciones que vienen que vienen hacia finales del siglo pasado, ya empiezan la radicalización, gravísima en Trinidad y Tobago, gravísima en Isla Margarita. En Trinidad y Tobago se frustró un atentado, eso está en la prensa también, el gobierno británico contra su consulado de ISIS, ¿no? Cuando todavía ISIS, bueno, yo no sé en qué está ISIS ahora, pero por lo menos cuando ISIS estaba en furor cuando el califato todavía tenía terreno y toda esa cuestión. El hecho es que lo que a mí más me aterra de contar todo esto, que puede sonar muy, uy, tanto hecho, tanta cosa, es que la gente no se da cuenta de que estas cosas son fenómenos que no están ahí estáticos, sino que crecen, que han crecido y que seguirán creciendo. Y depende mucho de lo que pase en Estados Unidos ahora el 3 de noviembre, que esto siga o no, porque el único que se ha opuesto realmente al Islam radical y a Irán en América Latina es el gobierno actual. El gobierno actual le interesa a Venezuela, obviamente, como siempre, por geopolítica, por sus recursos, lo que queda, ni siquiera tanto por sus recursos, porque el petróleo ya no es tanto un problema para los Estados Unidos, sobre todo por la situación geopolítica del país, la distancia de la Florida, que es la misma que la de Cuba, y ahora hablan de misiles, ¿no es cierto? Eso es lo que estaban temiendo, y su relación con China y con Rusia, sus 3 enemigos ahí presentes en el backyard, ¿no es cierto? En lo que feamente le dicen el patio trasero. Pero definitivamente la gente no se da cuenta que esto progresa, y quién está atacando a sus socios, a los narcotraficantes, quién le saca circulares rojas a Maduro y a los otros, pues es este gobierno. ¿Quién cerró los ojos? Por otro lado, y eso hay que decirlo, y no, aquí digan que tome partido o no, a mí no me importa que digan, yo estoy diciéndoles hechos. Cuando Barack Obama le avisan, eso está en la prensa abiertamente, lo dice la revista Político, dice, le avisan de la presencia de Hezbollah en Venezuela, él está en el momento de la firma del acuerdo con Irán, ¿no es cierto? Ese acuerdo que ya deshizo Trump, ¿no es cierto? En ese momento de la firma no podían poner nada en peligro, inclusive eran los mismos momentos de las firmas de la paz acá, y John Kerry estaba por aquí en Cartagena y no sé qué, y no se podía poner en peligro el acuerdo con Irán. Entonces básicamente cerró los ojos ante la presencia de Hezbollah acá, además que se acercó a Cuba. Entonces, no solo yo me iría un poquito más allá, porque hay que recordar que cuando Barack Obama llega al poder en el año 2008, había una investigación que estaba justamente vinculada a los elementos del Islam radical. En Estados Unidos se empezó a hacer una investigación para vincular temas y personajes de aquí con otros internacionalmente,
y recuerdo que el presidente Barack Obama la cerró, aquel famoso proyecto Cassandra, por ejemplo, Cassandra. Y otros que venían detrás. Lo que quiere decir que él no tenía la más mínima intención de ponerse a investigar y averiguar lo que estaba ocurriendo acá en los Estados Unidos y muchísimo menos en los países que él consideraba un patio trasero. Totalmente. ¿Y sabes quién lo criticaba en la época? Mike Pompeo. ¿No es cierto? Su gran crítico era Mike Pompeo. Cuando eligieron a Pompeo, que a la gente a mí no me importan los personajes, estos no son reinados de belleza, ¿no es cierto? Les puede gustar o no Pompeo, pero cuando lo eligieron yo salté en una pata. Yo dije, por fin alguien que conoce la situación de América Latina, que sabe qué es lo que está pasando en términos de crimen organizado y de vínculos con el Islam radical. Y también el primer secretario de la Casa Blanca, el general, se me fue el nombre. Bueno, en todo caso, definitivamente la época de Obama no fue buena, y a mí, yo sí temo mucho, y yo creo que es un temor totalmente fundado. Absolutamente. Biden llega al poder y se acabó la presión sobre Cuba, se acabó la presión sobre el narcotráfico porque quieren legalizarlo otros y que ponen presión de su lado. Se acabó la presión sobre la presidencia iraní. ¿Y qué pasará? La gente cree que las cosas no cambian, ¿no es cierto? Mira, yo lo repito y hay cosas que hay que repetir. Me dijeron, ahí repítalo. Pues, no esto específicamente, pero repita lo que quieren enfatizar. No somos inmunes. Venezuela ya demostró que no hay inmunidad al cambio histórico. La historia cambia a veces muy rápido. Siria era un país pacífico, todos queríamos irnos para allá a tener nuestra familia. ¡Pum! Y explotó, mira lo que es hoy. Zimbabue, ¿no es cierto? La primavera árabe. Venezuela, ¿para qué nos tenemos que ir tan lejos? Un país poderoso en la época de James Bond. Al principio comparaban el dólar con el bolívar venezolano. ¿Cómo sería de fuerte la moneda venezolana? Y mira lo que es. Entonces, las cosas cambian. Y si esos fenómenos que están ahí, y que no son semillas, ya han ganado mucho terreno, cerramos los ojos y no nos damos cuenta qué es lo que verdaderamente está en juego, pues vamos a terminar invadidos por el crimen organizado, por el Islam radical, tarde o temprano. Es una cuestión de tiempo. Not if, but how and when. ¿No es cierto? Como dicen los americanos. Sí, justamente yo lo puedo observar en procesos de transformación que gracias a la pandemia y a otros factores ha avanzado de manera muy rápida en los últimos meses. Aquí en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, Mark, hemos estado presentes en manifestaciones que se inician con la muerte de George Floyd y que se alimentan de esa lucha contra el racismo, pero pasa a otro capítulo. En varias de las manifestaciones hemos visto, y de hecho lo hemos colocado en nuestras redes, el Islam presente, regalando el Corán. En un principio se ve como, ok, hay que compartir, Krishna. Quieren ellos compartir esa cultura que es muy rica, etcétera, pero conociéndolo bien, ellos justamente llegan a los lugares donde hay manifestaciones violentas, radicales, y se ponen a distribuir de manera gratuita y en todos los idiomas el Corán. Que no estaría mal, como te digo, si la gente lo anduviese buscando para aprenderlo, pero aquí hay otras cosas, y lo estamos viendo en la primera ciudad financiera de los Estados Unidos, Imagínate, donde es el reino del capitalismo, pero que hoy en día se ha transformado porque, entre otras cosas, el jefe de gobierno de acá, el alcalde mayor Bill de Blasio, apela al socialismo, apela al comunismo y comulga 1000% con la agenda globalista, que se ha mezclado e incluye un pedacito de cada cosa, y los efectos ya se ven en la ciudad de Nueva York, así como también en Chicago, en Portland y en otras. Pero yo lo estoy viviendo y parece que la película viene no solamente en una segunda versión, sino muchísimo más reforzada. Totalmente, mira, ahí estamos viendo el resultado de décadas. Cuando, aunque no era el tema original de nuestra conversación, pero mencionas el globalismo y hay que mencionarlo, porque estas cosas que mencionamos están dentro de esa bolsa más grande que se llama
globalismo contra Estado-Nación, que menciono tanto en mis programas. Pero sí, efectivamente, todo lo que se trata de ser antioccidente, anti-Estados Unidos, sobre todo como primera potencia, se ha aliado. Entonces están aliados los globalistas europeos y otros con los chinos, con el Islam radical, con los narcotraficantes. Una mezcla total, una sopa totalmente venenosa que quiere, y poderosísima, que quiere destruir lo que nosotros conocemos como Occidente, que yo defiendo mucho porque insisto y repito que es la sociedad más avanzada de todos los tiempos, desde que comenzó la humanidad, con grandes defectos, pero una sociedad que se estaba construyendo en democracia, en participación. Habíamos avanzado mucho, el tiempo tiene olas, y como hubo democracia en Grecia, después hubo dictaduras también. No hay épocas de brillo, esto es una época de brillo que están dañando, que comenzaron hace 2 décadas. Y así como comenzó hace 2 décadas Irán y Hezbollah a entrar a la región, así hace 2 décadas se comenzó a fortalecer el narcotráfico y el crimen organizado. Hace 2 décadas China comenzó a fortalecerse, a convertirse en lo que es hoy. Y estamos viendo el resultado de yo diría, de la bondad de la democracia, porque la democracia es muy bondadosa y muy boba al mismo tiempo, ¿no es cierto? Por sostener la pluralidad, de opinión, y por esa transparencia por la cual boga, hay unos que se aprovechan, y se aprovechan demasiado de ella, se han aprovechado tanto que están acabando con ella. Es el caso de los medios de comunicación masiva hoy en día. Entonces, estamos viendo esos resultados y los estamos viendo con más fuerza. Yo creo que tal vez ni los hubiéramos visto si hubiera ganado Hillary Clinton. Tal vez no los hubiéramos visto, habíamos visto una especie de descenso gradual así, pero no este shock que tenemos acompañado por virus y una cantidad de cosas, pero el shock sobre todo por la elección de Trump, ¿no es cierto?, que fue inesperada. Ese proyecto globalista venía muy bien desde principios de siglo. Todo iba viento en popa, pasa Obama, 8 años, globalismo, entra George Soros a financiar organizaciones internacionales, movimientos, etcétera, millones y millones y millones de billones de dólares invertidos en el globalismo, se juntan otros grandes de las corporaciones financieras, esto se vuelve un gran movimiento y de pronto ¡pum!, llegó este señor Trump, que era ¿quién? El dueño de Miss Universo y el dueño de los reality shows. Entonces era un personaje que veían y todos veían qué hace Trump, ¿no es cierto? Al principio, que todo el mundo se preguntó, todos, hasta yo lo estoy apoyando hoy, sobre todo por las razones que te menciono, no tanto por él, sino por lo que tenemos para perder, aunque también lo apoyo porque las políticas que está implementando son las que nos convienen a nosotros como América Latina y al mundo, a mi modo de ver, para sostener esta vida occidental. Entonces llega Trump y les daña el paseo. Yo hace unos días dije, si no hubiera sido Trump, sino otro señor con un discurso diferente, también les hubiera disgustado. Lo que pasa es que además de que les dañaron el paseo, es Trump. Trump es un personaje muy particular, ¿no es cierto? Fuerte, no es el gran conversador como lo es Barack Obama, with the sweet talk, etcétera, etcétera. Es un businessman, ¿no es cierto? Ha demostrado que económicamente nadie le puede, sinceramente, yo no sé si es él o su equipo, pero de todas maneras eso lo demostró claramente antes del virus, creó la economía más poderosa, otra vez repito, de la historia antes del virus, y en este momento entonces está además el fenómeno de medios de comunicación, que está en la gran mayoría contra él, porque son medios que pertenecen al globalismo y que se están escondiendo esta verdadera realidad que nosotros como ciudadanos del mundo deberíamos escoger, regardless, independientemente de esos líderes locales. No quiero mencionar nombres, yo no soy de partidos políticos ni de nada, yo soy de causas, y independientemente de eso hay que salirse del juego. Yo estaba pensando esta mañana, pero es que no he tratado tanto de crear una imagen para que la gente se reubique, y voy a sacar un programa próximamente que se llama Paradigmas del siglo XXI, si Dios quiere, pero es como si uno está jugando un partido entre los rojos y los azules, ¿no es cierto? Y en un momento les dicen, ya ese no es el juego que está, ya no vamos a jugar, ahora revuélvanse y vamos a poner otras reglas. Eso es lo que está pasando. Ese rojo y azul que estaban jugando en el pasado, izquierda, derecha, capitalismo, comunismo, ese juego se acabó. Ahora nos revolvieron y ahora hay que escoger entre globalismo y nacionalismo. Si estamos
con el statu quo y ese occidente que hemos construido con mucha dificultad, incipiente en muchos casos, pero que estaba progresando, al final ha sido la época más próspera de los últimos, de la humanidad. Han sacado a miles de millones de personas de la pobreza, a pesar de que aún persiste, ¿no es cierto? O si están del lado de los globalistas con ese gobierno global que está aliado a las peores fuerzas del mundo, que son básicamente los iraníes. No hablo de los iraníes como ciudadanos, estoy hablando del gobierno iraní, el narcotráfico, el crimen organizado, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, Venezuela, Cuba, y eso es lo que están escogiendo. Ustedes están escogiendo, si yo estoy hablando de los americanos acá, que no les guste Trump, eso es un problema, eso no es un reinado de belleza. Ustedes están escogiendo es por ustedes, por su vida. ¿Qué quieren mañana? ¿Quieren perderse en ese debate totalmente estéril, ¿no es cierto?, en que la prensa los mete? O piensen en ustedes mismos y digan, ¿será que yo quiero realmente estar del lado de China, de Hezbollah, de Cuba, de Venezuela, donde todo se está cayendo y todo se está destruyendo y no hay derechos? ¿O quiero estar del lado de los derechos de la Constitución americana, ¿sí?, que tal vez no les gusta cómo los gobierna Donald Trump, y eso está cuento, pero está dentro del marco de la ley de la Constitución y de la democracia y del pluralismo, etc.? Yo creo que en estos momentos se están presentando escenarios justamente antagónicos para que muchos tomen conciencia de lo que significa un lado y otro. Está las ciudades estas tomadas por los grupos radicales, donde hay una anarquía presente, donde no quieren que exista la policía. De hecho, aquí en Nueva York ya le quitaron $1.000 millones al presupuesto de la policía y el crimen se disparó. Era de esperarse. Al eliminar la unidad de crimen civil, obviamente se iba a disparar el crimen. No podía ser de otra manera, y particularmente una ciudad con estas características, así como también las de Chicago. Las entidades gubernamentales se niegan a que el gobierno federal actúe, y en ese momento se empiezan a desmoronar las instituciones. Porque estos grupos justamente lo que buscan es el debilitamiento del Estado de Derecho, el ataque al sistema judicial, porque no les conviene. Lo que estabas diciendo, Mar, en relación justamente a los miembros, actores principales del crimen organizado, que no tienen el más mínimo gusto por la administración de los Estados Unidos, porque los acosa, porque les hace acusaciones federales, porque los anda buscando. Ahí tenemos el problema de Alex Saab, tenemos a Tarek El Aissami, a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro y a todo su equipo, que andan escondiéndose o tomando medidas para evitar caer en manos de la justicia de los Estados Unidos, que por ahora funciona. Pero están buscando un debilitamiento del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Más preocupante en América Latina que aquí, ciertamente, pero si Estados Unidos cae en esto, entonces ya se cae todo. Totalmente. Lo que tú dices de Estados Unidos es impresionante desde el punto de vista de la prensa. Ese fenómeno mediático es muy odioso. Qué cosa tan deshonesta y qué cosa tan... A mí me da asco, sinceramente, el periodismo actual, sobre todo porque hay un monopolio, entonces queda muy poco por ver, y hay solamente espacios como el tuyo y como otros que uno puede como hablar freely, tranquilamente, de ciertas cosas. Pero aquí pasa muy poco sobre lo que pasa en Seattle, en Portland, lo que pasó hace 2 días también en esta otra ciudad con K, no me acuerdo cuál fue, en Nueva York, la subida del crimen en Nueva York, la subida del crimen en Chicago, ¿no es cierto?, con esta alcaldesa que no está haciendo absolutamente nada, que protege su propia entourage, sus cuadras donde vive, pero no protege el resto de la ciudad. Todas sin necesidad de entrar al debate político per se, ¿no es cierto? Coincide, y eso no me lo inventé yo, que son ciudades demócratas, por ende del lado globalista, donde están en esto de defund the police y hacer una... Es que la idea de defund the police viene un poco de la filosofía árabe, ofrece lo extremo, que lo extremo rompe, ¿no es cierto? Eso es el extremo, ¿no es cierto? Defund the police, eso es a quebrar totalmente el sistema, se quiebra la seguridad personal, y todo está acompañado por este COVID. Pues esto ha sido un desastre. El hecho es que estamos en un momento muy, muy clave. Decía yo de los medios, no lo cubren, aquí sale todo, aquí sale Biden, aquí sale... pues obviamente todo negativo sobre Trump. Eso es una cuestión sistemática.
Yo le pregunté a una persona si había visto algo positivo sobre Trump en la prensa y se quedó pensando y dijo, no, jamás. ¿No? Que debe ser entonces que es monstruoso, pues, porque no ha hecho nada bien, ¿no es cierto? Supuestamente. Eso es una cuestión informativa y no presentan estas imágenes de Estados Unidos en esto que estábamos conversando antes del programa. ¿Quién se imaginaba Nueva York? ¿O quién se imaginaba? Bueno, Chicago ya estaba mal, pero ahora está peor. ¿O quién se imaginaba lo que pasó en Portland o en Seattle con la ciudad esa que crearon algunos días? Esto es una cosa aterradora. La gran potencia mundial está siendo atacada violentamente, no con cañones ni con armas nucleares, está siendo atacada de manera minuciosa, poco a poco, a través de todos los flancos posibles que ya mencionamos y a través de las estrategias más destructivas que se puedan imaginar para cambiar el statu quo. Eso no Mira, es tan terrible lo que está pasando, Omar, que aquí se dio, o sea, prácticamente todas las semanas hay saqueos a la propiedad privada, pero los saqueos van dirigidos a grandes marcas. Este fin de semana y el fin de semana anterior observamos, nadie nos lo contó, el saqueo a uno de los supermercados que pertenecen a una de las grandes corporaciones mundiales como es Amazon. Whole Foods sí, me acuerdo, fue saqueado y estos grupos, estas hordas violentas entraron, saquearon, destruyeron. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que la misma sociedad va a sufrir en cada uno de esos vecindarios donde está, porque Amazon no va a seguir invirtiendo en Nueva York como lo venía haciendo. Ya se había cerrado uno de los centros principales de distribución de esa empresa porque Ocasio-Cortez y el grupo de la alcaldía de Di Blasio se quejaron y dijeron que en Amazon no era bienvenida a la ciudad de Nueva York, y eso perjudicó a la misma gente que está perdiendo empleos. Ahora los supermercados, ya hemos visto las grandes tiendas de la Quinta Avenida saqueadas por hordas violentas. No muchos en América Latina saben esto porque, como tú estás explicando muy bien, los medios de comunicación no informan sobre este tipo de atropellos a la propiedad privada y a la institucionalidad. Ni siquiera observan lo que está pasando en las calles y cuando lo hacen, lo reportan de manera contraria, porque me han llamado varios colegas de América Latina que saben que estoy acá en Nueva York y me preguntan, ¿mataron a un policía? ¿Puedes hablarnos de eso? Y yo digo, sí, pero es que eso tiene otro trasfondo. Entonces, no, a mí no me interesa que me hables del trasfondo. Lo único que yo quiero es señalar que la gente mató al policía y no el policía mató a la gente por una circunstancia. Entonces son narrativas que se han venido imponiendo en América Latina y en casi todo el mundo, porque cuando uno habla de lo que ocurre en los Estados Unidos realmente, qué es lo que hace la administración actual en contra del crimen organizado, etcétera, lo ven a uno como si estuviera realmente enfermo o que no estuviese entendiendo lo que está ocurriendo. Totalmente, sí, no, yo he pasado por mucho de eso. A mí me dijeron loco cuando dije, en el 2012, cuando dije que Hezbollah estaba aquí en la región, me dijeron, este tipo está fuera de sí, ya lo tienen, ¿no es cierto? Es solamente averiguar y poner las piezas del rompecabezas juntos. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es además muy grave. Añádele a todo esto la China, ¿no es cierto? Hay dos ataques, yo creo, en este momento, dos grandes ataques. Por un lado la China, por otro lado el globalismo, y desafortunadamente están aliados en muchos casos, no en todo, pues, porque yo dudo mucho que la China se vuelva global. La China ya tiene su propio sistema para casi una cuarta parte de la población del mundo. Ahí hay otro debate muy interesante, lo que va a pasar entre China e India. Eso va a ser muy interesante también, de lo que se habla muy poco de este lado, que ya están en confrontación. Pero en todo caso, en el caso de lo que está pasando en Estados Unidos, el fenómeno de prensa ha sido una cosa definitiva. Yo quiero insistir en eso, como te dijeron a ti lo de George Floyd. Mira, de George Floyd fue una cosa tenaz, y creo que voy a decir lo que muchos dijeron, claro que fue tenaz, fue muy grave, eso no se puede negar, pero
decir, por ejemplo, como están diciendo hoy, que primero que todo Black Lives Matter aceptó ellas mismas, las directoras que son marxistas entrenadas. Es marxismo puro por detrás, sin duda alguna, y con fondos también de los globalistas, de varias organizaciones globalistas, no voy a mencionar nombres acá, para no meternos en otros temas, pero además está la China con sus institutos Confucius Institutes, alrededor del mundo, que acaba de ser criticado también, entonces nos atacan por este lado, y empieza la prensa a pasar mensajes que son totalmente infundados, como el del racismo sistemático en Estados Unidos y el racismo sistemático de la policía contra los negros. Yo siempre he dicho, el racismo es muy difícil de borrar de la humanidad, porque de los 2000 años que hemos vivido desde Cristo, 500 fueron de esclavitud. Es que la esclavitud fue muy, muy larga, ¿no es cierto? Desde los portugueses que empezaron, y la esclavitud fueron cientos de años, y se acabó sobre el siglo pasado. Se acabó hace 80 años la esclavitud realmente. En el apartheid, no es esclavitud, pero el apartheid de África del Sur se acabó hace 25 años solamente. O sea que es reciente. Ahora hemos avanzado muchísimo, sin duda, en ese sentido. Hoy en día tienes grandes personajes de raza negra en Estados Unidos que tienen la oportunidad, han tenido las oportunidades. Sin duda alguna hay mucho por hacer, pero el estigma ese de racismo, de que Estados Unidos todo es racista, o que todos somos racistas y que tenemos que arrodillar por el pasado. No, ¿por qué no nos arrodillamos más bien por el presente? En este momento hay esclavos de verdad en el human trafficking. Eso sí, no, we don't give a damn, ¿no es cierto? Que se mueran. ¿No es cierto? Lo que nos lleva a la prensa a pensar es lo que tenemos que hacer. Este es el debate ahora, es George Floyd, racismo. Entonces, esa misma semana mataron a un policía negro, ¿no es cierto? Mataron a un policía negro, no, entonces ya la raza no importa, porque es policía, ¿no es cierto? Esa es la falta de lógica y de coherencia, pero que la prensa hábilmente juega con ella. Ahora, eso es, yo creo que hoy en día el que no se dé cuenta del fenómeno mediático, de su monopolio, es un analfabeto. Así es. Así es. Una de las frases, Omar, que nos llama mucho la atención es el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, que dijo, mira, fue una frase donde englobó todo lo que está ocurriendo. Él dijo, los Estados Unidos está enfrentando una nueva forma de guerra, conformada por guerrillas urbanas que están actuando de manera violenta justamente por las ansias de poder de la izquierda. Él dijo izquierda, por no ponerse tan complicado, porque ya se dice que ese viejo término de izquierda no entra dentro de estos nuevos paradigmas, que ahora está complicado más todo el proceso de explicar la conceptualización de lo que está ocurriendo y entre izquierda, socialismo del siglo XXI, globalismo, etcétera. Pero el principal abogado de los Estados Unidos, el fiscal, tiene bien clara la política y la agenda. Sí, yo creo que, como voy a mostrar en mi programa que compartiré contigo, lo de izquierda y derecha no se ha acabado ni se acabará nunca. Hay ciertos postulados básicos de la izquierda y la derecha que permanecen, ¿no es cierto? El tamaño del Estado, ¿no es cierto? Keynes, Smith, todas las teorías económicas de un lado y del otro, en la administración pública, eso seguirá, eso es un péndulo eterno, ¿no? Lo que sí ha cambiado es su forma, y hay muchas etiquetas en todo esto. Entonces uno dice globalistas unidos a la izquierda, o a la izquierda a los globalistas, o es al revés, o al derecho, eso depende de cómo uno lo mire. Sin duda alguna, uno puede cambiar de teatro, ¿no es cierto? Si entramos en el teatro del globalismo y el Estado-Nación, pues es el teatro más grande, donde entran estas peleas de izquierda-derecha, pero si nos vamos a pasar a la sala más pequeña a hablar solo de izquierda y derecha, ¿no es cierto? Que todavía existe, pero que depende mucho del teatro, de lo que pasa en el teatro más grande, ¿sí? Obviamente hay fuerzas que arrastran historia del pasado. Lo acabo de mencionar, Black Lives Matter en el caso de su entrenamiento marxista. Antifa, ¿no? Antifa fue un movimiento que salió del comunismo ruso en 1921 para invadir Alemania con el comunismo. Y después, por rechazarlos a ellos, fue que se creó el nazismo, ¿no es cierto? Y en todo caso son grupos que terminan del lado de la izquierda, eso no hay duda alguna. Uno lo puede poner de muchas maneras y taxonomizarlo de muchas maneras, pero claramente hay una batalla gigantesca contra Occidente, contra el capitalismo y contra the Western Society, la sociedad occidental. Porque en Europa ya han ganado casi la mitad de la batalla. En Europa, obviamente,
todavía es Europa, pero el proceso va muy rápido, sobre todo con este proceso migratorio descontrolado, promocionado por el globalismo, por Soros, Open Society Foundations y otros más. Sí, uno de los temas que más ha ocupado la discusión en los centros de pensamiento está en el hecho de que gracias a todo lo que ha sido la pandemia, la cuarentena, el aislamiento social, esos estados han venido creciendo en conjunto con el crimen organizado transnacional. Vale. Lo vemos aquí en los Estados Unidos, pero lo vemos con mucha preocupación en América Latina, también en Europa. Tuvimos oportunidad de leer un informe que señalaba con lujo de detalles lo que ocurre, por ejemplo, después de la pandemia en Italia. Pero un colega nos comentaba que en Argentina está ocurriendo exactamente lo mismo. Y es que el crimen organizado decidió comprar todos los negocios quebrados para lavar su dinero, lo que quiere decir que el caos, la catástrofe generada por el coronavirus ha dado grandes oportunidades de negocio al crimen organizado para lavar y blanquear todo ese dinero. Sin duda, ¿no? Esto de la pandemia, ya no sé, yo en este momento empecé a dar clases en varios, ya empezaron los periodos pues, de las universidades, ¿no? Los semestres. Y hay una cosa muy interesante con los estudiantes discutir bajo la incertidumbre, ¿no es cierto? Porque estamos en medio de esta cosa todavía, pero sí se ven ciertos patterns ahí, ciertos patrones muy incómodos, definitivamente. El caso de Argentina es muy parecido al de Colombia, cuarentenas muy extendidas, donde hay un fenómeno informativo de por medio también muy incómodo, porque donde hay más información más contrastada, como en el caso de Irlanda y otros países que han salido a las calles, Alemania, diciendo qué está pasando aquí, ¿no es cierto? ¿Será que esa sí es la fórmula? En estos países no, todo el mundo sigue en pánico, asustado, enciérrense, y han coartado las libertades individuales de manera significativa, pero significativa. Lo que pasa es que como uno tiene esa sensación de temporalidad, ¿no es cierto? Dice, esto se va a acabar, pero uno nunca ve la luz al fin y siempre le mueven el túnel le mueven el poste más allá, ¿no es cierto? No, otro brote, entonces aquí viene otra cuarentena, ¿no es cierto? Y ahí viene el debate ese de vida y economía, pero yo siempre digo que la economía es vida, ¿no es cierto? Pues sí, hay que trabajar para poder comer, así de sencillo, hay cosas tan sencillas. Ahora, el debate tuyo y mío no es sobre el COVID y las medidas, pero sí sobre lo que quería subrayar es la similitud que hay entre aquellos países que están más afectados por el globalismo, como el caso de Colombia, muy afectado por el globalismo desde el punto de vista de sus líderes, Argentina sin duda, ¿no es cierto? Y otros países que de alguna manera han jugado, ¿no es cierto?, y con el apoyo de organismos internacionales también permeados por el globalismo, como el caso de la OMS, pues entonces queda uno como sin autoridad. ¿Qué hace el ciudadano hoy? ¿Qué hace el ciudadano desinformado hoy para quejarse? ¿Dónde esa demanda que existe en la administración pública, en que el gobierno tiene que responder a las demandas del ciudadano? ¿Yo qué demando si yo no sé muy bien si lo que está haciendo mi gobierno es lo correcto o no? ¿No es cierto? No tengo ni idea si está haciendo. Hay un fenómeno informativo espantoso. Entonces, cuando gobierno y medios se unen, a veces, y están unidos a unos niveles mucho más altos en algunos casos, el ciudadano es el que pierde y terminamos en situaciones totalmente absurdas, ¿no es cierto? Con unas quiebras. La gente no sabe, cuando salgamos del encierro, yo lo veo aquí en el barrio donde vivo, 75% de los negocios cerraron. ¿No es cierto? Uno ve las casas ahí, cree que todo sigue así porque, como te digo, cree que es temporal. No, el daño está hecho, y un decrecimiento de la economía como lo que está sufriendo toda la región es una cosa, lo que cuesta subir un porcentaje del PIB, eso cuesta décadas, años, ¿no es cierto? Aquí es 2, 3, 4, 5 para abajo, 15 para abajo, hasta eso llegamos. Nos hemos empobrecido y yo sinceramente creo que es mi opinión personal, ha sido totalmente desproporcional la respuesta y se ha hecho más daño que bien. El remedio ha sido mucho más dañino que la enfermedad. Y ojalá que haya algún día algún juicio político de este desastre que han creado, porque las muertes del lado no COVID las hay de todo tipo, y las muertes en vida del lado no COVID, del desempleado, del desahuciado, del deprimido, los
mejor dicho, eso, el debate en Estados Unidos tú lo conoces mejor que yo, que está ahí todo el tiempo. El hecho es preocupante, estamos en un momento de cambio muy importante. Yo espero que ese noviembre 3, Maybord, yo rezo porque noviembre 3 gane el Partido Republicano y gane Donald Trump. Repito, sobre todo, porque en la medida en que me concierne como colombiano, como latinoamericano, y como tú dijiste, si hay una derrota, quedamos a la deriva de todos estos actores espantosos que ya mencionamos. Sí, una de las cosas que uno puede observar, y particularmente a mí me preocupa mucho, obviamente Estados Unidos porque vivo aquí, pero también Colombia porque está muy cerca de Venezuela, y se observan debilitamientos forzados en las instituciones que habían avanzado mucho para fortalecerse, pero que no lograron a ese máximo de madurez que se requería. Y no solamente con el tema de la Corte Suprema de Justicia y todos los jueces, sino también yo siento que el mismo presidente no actúa en la velocidad de los acontecimientos. Sabemos que es muy difícil que haya una respuesta inmediata, pero pareciera que el crimen organizado, estos grupos están avanzando demasiado. Y nos preocupa porque vienen ya las elecciones en el 2022 y los resultados pueden medirse muy negativamente para la democracia colombiana. Pero totalmente, pero es que mira, el crimen organizado tiene un marco dentro del cual actuar que se llama el acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene ese nombre totalmente engañoso. Ya sabemos que no hay paz. Lo estamos viendo ahora y repito, estas masacres de hoy o alguien le quiere llamar eso un efecto secundario de la paz, o como le querrán llamar. La cocaína subió entre el 2012 y el 2018 a la par del proceso de paz, no del acuerdo, del proceso de paz, a la par. Juan Manuel Santos decidió no hacer absolutamente nada en contra del crecimiento de la cocaína, que se multiplicó por 4, como digo. Yo siempre he dicho, si es por 2 es penoso, si es por 3 es terrible, si es por 4 hay algo por detrás muy extraño. Y ahí empecé a hacer mi averiguación sobre, tengo un videito que se llama La droga no crece sola, que tiene todo este debate de la legalización y quién gana. Después, el acuerdo de paz, entonces, básicamente, se cumplió absolutamente todo lo que la gente rechazó cuando se votó ese no. El no fue muy rotundo, y si Colombia hubiera respetado su democracia, yo creo que ahí fue el gran golpe de gracia a la democracia colombiana, haber respetado ese no. No estaría, si se hubiese respetado, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Ya estaríamos controlando las hectáreas de droga, porque ya habían crecido hacia el 2016 cuando se firmó el acuerdo. Y no estaríamos en la situación que estamos ahora, donde medio país está en manos del crimen organizado. El sur del país está en manos del crimen organizado. El gobernador de Nariño, creo que, si no me equivoco, leí ayer que le rehusaron la visa a Estados Unidos. Pues claro, porque la lógica del sur de este país, el que no quiera verlo, pues es que es ciego. Colombia es un país lleno de cocaína y nos conocen por la cocaína, y estamos llenos de cocaína, y la cocaína produce mucha plata, y toda esa plata ha comprado políticos, empresarios, se ha comprado de todo porque tiene ese poder. Hay gente que dice, no, es que siempre ha sido así. No, no siempre ha sido así. Eso no es el caso de muchos países en el mundo. Me muero de la pena. Es un caso muy específico de nuestro país, que es el primer productor mundial de cocaína, el primer exportador mundial. Este gobierno hubo supuestamente una reducción, no, supuestamente no, hubo una reducción en las hectáreas recientemente, pero hubo un incremento en la productividad. Entonces se produjo más, ¿no? Porque la mafia sabe cómo hacer las cosas, ¿no es cierto? Se subieron a casi 200 toneladas, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Que ese no, que había defendido mucho el presidente Iván Duque, él era uno de los principales que dijo: este acuerdo de paz, y lo tiene grabado, es una afrenta contra la democracia, es defender a criminales. Él dijo: la JEP hay que derogarla, hay que acabar con la JEP. Eso lo dijo él. Yo no estoy inventándome, yo estoy cogiendo sus palabras. Llega el momento de su elección y le da la espalda a todos los que votaron por él. Eso es un hecho, porque dijo: yo implemento este acuerdo de paz. Dice unos que las manos atadas,
Ni el cuento de las manos atadas. Trump no tenía las manos atadas para romper el acuerdo con Irán, ni deshacer el NAFTA. No, manos atadas no, eso es falta de voluntad política y punto. Punto. Si uno quiere hacer las cosas y si promete hacer las cosas, las tiene que hacer. Entonces llega el acuerdo de paz y llega la JEP, ahí están, todo funcionando, todo lo que... No se le ha habido un comentario negativo contra el acuerdo de paz desde que se posesionó. Ni uno. Ni uno. Es más, tengo separado alabanzas al acuerdo de paz en la Unión Europea, alabanzas al acuerdo de paz en Irlanda, alabanzas al acuerdo de paz en Italia, nos felicitan por la implementación del acuerdo de paz, el que él combatió, yo no sé qué cambió, bueno, él puede cambiar, pero qué cambió en la naturaleza de lo que esto significaba, ese acuerdo de la mafia, al momento de su gobierno, y ahí tenemos los resultados, como te digo. Lo peor de todo esto, a mi modo de ver, es que cuando el presidente Duque va a Bruselas a ratificar su apoyo incondicional al acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, y que lo iba a implementar a cabalidad y lo está haciendo, ¿no es cierto? Todos los recursos para la paz, la supuesta paz, nada para el COVID, pues nada, no, pues sí hay, pero obviamente dijeron que no iban a tocar los recursos de la paz. Él se desplaza desde la Comunidad Europea a una de las organizaciones de George Soros, ¿no es cierto?, en Bruselas. Y tiene una reunión donde básicamente respalda una reunión a puerta cerrada, eso está también público, material público, ¿no es cierto? Y básicamente ratifica ante las organizaciones de Soros su apoyo al proceso de paz. Ahí fue que yo me preocupé, porque ¿qué tiene que ver Soros con comunismo? Bueno, no, hay que empezar a poner las pieces of the puzzle, las partes del rompecabezas juntas. Y entonces ahí fue cuando caí en cuenta cuál era el interés de las organizaciones de Soros y en el proceso de paz también. Porque fíjate que en pleno proceso de paz, para ponerte un ejemplo, salen cosas totalmente irrelevantes en relación a la paz, a la guerra entre FARC y gobierno, como de la ideología de género, que uno esté de acuerdo o no, yo no estoy hablando de eso, pero que tenía que verla, ahí se veía, y tú lees el acuerdo del proceso de paz y parece redactado por Open Society Foundation, en términos de todo lo que esto, toda la agenda globalista con el acuerdo. Además de la agenda globalista, la agenda del crimen internacional organizado entrelazadas, porque son uno mismo en América Latina. Y ahí descubro que el interés de Soros en Colombia y en muchos países de la región, aparte de su agenda de destrucción de Occidente y de la democracia y de crear un nuevo mundo, etcétera, que tienen un interés netamente financiero, que es obviamente que esa droga crezca. Y lo logró porque con el proceso de paz se multiplicó por 4, sigue creciendo en Perú, va a seguir creciendo hasta que llegue el momento de la legalización. Entonces la prensa nos va a engañar con lo de Floyd. Uno les va a decir, no, pero hablemos de otra cosa. No, es que legalizarlo es la solución, es que legalizarlo es la solución. Es que yo siempre lo he dicho. Van a decirlo. Yo siempre lo he dicho, la legalización es la... Pues tal vez, yo no sé si sea la... Discutámoslo, eso es un debate aparte. Repito, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar de la eventual legalización de esa droga? Y por eso hay ese énfasis de Soros, y pues ese énfasis de Soros por la droga hizo que nos volviéramos víctimas del globalismo. Hoy en día sabemos de las simpatías de Iván Duque no solamente visitó sus oficinas y a puerta cerrada y a puerta abierta después lo ratificó el apoyo al proceso de paz delante de esa organización. Y sino además que la alcaldesa también, la alcaldesa de Bogotá y son gente y varios candidatos, como el señor Fajardo. Yo no me meto mucho en política colombiana porque no me gusta mucho, pues si se llama política, ese despelote que hay aquí. Entonces, hay una influencia y en los medios de comunicación. Colombia es una de los experimentos. A mí lo que más temo, ahora estabas hablando de una cosa, es el carácter experimental de todo esto. Que no es que nos estén cambiando. Ok, destruyamos todo para construir algo nuevo, pero las alternativas de lo nuevo yo no las estoy viendo. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer? Vamos a destruir todo para qué, ¿no es cierto? Claro, y lo que más preocupa, Omar, es el hecho de que cuando uno conoce, porque vivió el experimento y lo explicas a los otros, nadie te oye, nadie te cree, nadie dice no, eso no es así. Y nos pasó a los venezolanos con los cubanos, que todo el mundo decía Venezuela va a ser una Cuba, es la nueva Cuba de América Latina, y todo el mundo en Venezuela decía no vale, eso no es así. Ahora son muchos
los que repetimos que fuimos víctimas del experimento y andamos regados por todo el planeta, porque los venezolanos andan regados por todo el planeta, y los conscientes y los que aprendieron del proceso tratan de alertar, pero nadie los oye, nadie nos oye. Entonces ahí es donde está el problema, porque los pueblos no aprenden con experiencia ajena, pero cuando ya están al tanto de lo que está ocurriendo es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, definitivamente. Y mira, también lo de Venezuela con el globalismo, muy incómodo ese apoyo de la Unión Europea a Cuba. Eso es muy difícil, porque en este momento yo tengo una imagen que ya he repetido. Yo digo en mi primer libro que cada 30, 40 años hay un temblor geopolítico, ¿no es cierto? Y se descuadra todo. Entonces se acabó la Guerra Fría y se descuadró todo y llevamos 30 años tratando de recuadrarnos. Como estamos en ese proceso y este proceso con estos actores tan infames que vemos, da lástima ver que lo que era Occidente antes, que era Europa, ¿no es cierto? Porque Europa en el siglo pasado fue muy occidental, muy aliada de los Estados Unidos, ahora permeada por el globalismo y esa migración y esa influencia del Islam radical y otros, ya no es un aliado y dejó de ser un aliado porque ahora está realmente en ese nuevo paradigma del lado del globalismo. Sabes que Bruselas es la capital del globalismo, si quisiéramos ponerle capital, y ese apoyo a Cuba que es infame, porque por eso es que estos grupos de Lima y todas estas vainas no han avanzado, porque ¿cómo avanza uno si tiene a China, Rusia, que no quieren dar un paso, los europeos que no ayudan, más bien estorban, y el otro tratando de hacer algo, pero lo odian, ¿no es cierto? Porque dicen que es el imperio, todavía con ese discurso obsoleto, desueto de hace 40 años del imperio, se dan cuenta que no hay imperio. ¿China qué será entonces? ¿No será un imperio? Ya conquistó África, ya tiene a media América Latina endeudada, tiene puertos por toda América Latina, tiene de las empresas más grandes del mundo, tiene las cadenas de suministro más importantes, y eso es un imperio también, ¿no es cierto? Ya claro, fíjate que esta semana se dio a conocer los parámetros del mismo régimen chino, que anuncia que va a haber cambios importantes desde el punto de vista económico, pero que China va a seguir siendo una gran potencia. Imagínate, eso va a ser. Hoy estaba enseñando precisamente la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es súper interesante el papel de la Organización Mundial de Comercio y todo lo que hay en juego, no solo desde el punto de vista económico, sino político. El COVID además hizo una crack ahí, abrió una brecha muy grande a pesar del acuerdo que había firmado Trump. Tú sabes que era que le decían proteccionista. No, que el proteccionismo de Trump, yo me muero de la pena, eso está muy errado y la prensa les puede decir lo que se les dé la gana, pero eso no es así. Estados Unidos en el momento, en el 2016 tenía un déficit anual de 500.000 millones de dólares con China, 60 y pico de mil con Europa, 63.000 con México, 21.000 con Canadá, sumaba casi $1 trillón anuales el déficit, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué pasaba? Que el déficit con China, que a veces era inclusive mayor por las licencias y otras cosas, pero pongámoslo en $0,5 trillón, era anual. ¿Por qué? Porque China tenía un tratamiento preferencial, que lo tuvo desde el siglo pasado. China era muy pobre en el siglo XX. China de Mao Zedong fue hambre y pobreza. Si no se empieza a abrir con Deng Xiaoping después, con la ayuda de Estados Unidos. ¿Y por qué con la ayuda de Estados Unidos? Porque Estados Unidos no quería que China se aliara con la Unión Soviética. Quería más bien tenerlo de este lado. El hecho es que lo comienza a ayudar, y durante estos 20 años el crecimiento de China es espectacular, pero gracias en gran parte a la creación de la Organización Mundial de Comercio, donde había unos tratamientos preferenciales para la China que se la consideraba y todavía está hoy como un país en vía de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Trump en ese momento? Dice, es como, yo pongo la imagen del tendero, mejor si me permites. Claro. Un tipo tiene una tienda, una tiendita donde vende cosas para el barrio, abarrotes, y todos los días llegan un chino, un japonés, un alemán y le dicen, ay, don Simón, mire, fíeme una libra de arroz, fíeme café, fíeme esto, y don Simón, que es tan querido, entonces, o que no se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta que está en negativo y le está dando crédito a toda esta gente fiando hasta que quiebra, don Simón. Entonces llega otro y dice, yo le compro la tienda. Compra la tienda y al día siguiente llega el señor chino alemán y dice, ay, usted es el nuevo dueño, fíeme el arroz, y dice, no, ya no le fío más,
Yo no le fío. Ahí llegó Trump, llegó el nuevo tendero, y yo no le fío porque me estoy quebrando con ustedes. Entonces toma medidas proteccionistas para poder reequilibrarse, porque con un déficit de medio trillón de dólares la cosa no era fair trade. No se trata de free trade solamente, se trata de fair trade, de comercio justo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con todo lo del chino, el japonés y el alemán que iban a fiar? Terminan detestando al tendero. Ese nuevo tendero, ese ya no fía. Esa es la actitud de la gente. Entonces, ¿qué hace Trump? Y la prueba de que no hay proteccionismo desde el punto de vista del gobierno americano ahora es el nuevo tratado que firmaron con Canadá y México. Es un free trade agreement, ¿no es cierto? El USMCA. Ahí tiene. Se trata, pero que sea fair, que sea justo. Entonces, eso es lo que la prensa no muestra. Entonces, ¿quién es el malo del cuento? Los Estados Unidos, los imperialistas. Proteccionismo. Me acuerdo que gente muy importante antes de un debate me dijo, ¿recuerda decir que Trump es proteccionista? Y le dije, ¿cuál proteccionista? Lo que hizo fue, hasta reequilibrar la balanza, proteger a los suyos, sobre todo a los agricultores, el sector agrícola, ¿no es cierto? Pero una vez equilibrada la balanza, ahora sí comencemos de nuevo en Let's Have Fair Trade y hagamos comercio justo. La prensa ha desfigurado el gobierno de este presidente, y la prensa en manos de la globalista lo ha desfigurado de manera vil. Da asco realmente ver algunas cosas y ver esa tendencia, es una especie de catarsis de odio de cada quien contra un personaje que no conocen siquiera, ¿no es cierto? Porque realmente yo no he visto un discurso de Trump donde no comience: tenemos que estar juntos, esto debe ser una iniciativa bipartidista. Eso pasa como se desvanece, ¿no es cierto? Porque ellos solo sacan la hidroxicloroquina o sacan lo que quieren escoger del discurso y lo ponen en la prensa y convierten en una noticia así de pequeña, una cosa así de grande, y las noticias así de grandes se desaparecen. Así es. A pesar de todo esto, ¿estás optimista o muy pesimista en relación a los días por venir? Mira, yo soy una persona optimista por naturaleza, yo veo el vaso medio lleno siempre, siempre, siempre. Tengo, como todos, momentos de flaqueza, ¿no es cierto?, de debilidad, pero yo creo, lo que temo es el fraude electoral, todo esto del mail-in boxing, los votos por correo. Eso lo temo, y temo también porque como Trump se presentó con un obstáculo para el proyecto globalista, ellos están dando todo. Están saliendo dinero de todas las fuentes, no solo de Soros, de los otros también, de Google, de Bezos, de todo. Tiene una cantidad de magnates en contra. Donald Trump, grandes capitales. Si las elecciones se dieran de manera mínimamente transparente, yo estoy optimista. Ya lo otro ya no se puede controlar, el fraude. Así es. Porque mira, como Trump ganó con buen margen, pues no, tampoco fue una cosa espectacular, pero ganó con buen margen sin que nadie se lo esperara. Ahora ya lo conocen, ya tiene logros, ya mucha gente no le cree a la prensa. Ya hay mucho, porque la prensa exagera, la prensa masiva ha exagerado tanto que la gente dice, no, ya se volvieron ridículos. Cuando llega lo de defund the police, tú puedes ser un demócrata, give me a break, ¿no es cierto? Mire, no, tampoco, pues, no, defund the police, entonces que mis hijos no van a poder ir al colegio porque los atracan y los matan. Entonces, yo creo, espero por lo menos, y dentro de mi optimismo, que todos estos extremos tan ridículos, ¿no es cierto?, y tan surrealistas a los cuales han llegado a través de la prensa, de fire back, que salga el tiro por la culata. Yo creo que algunos están cambiando porque la gente no es boba. La prensa cree que la gente es estúpida. Pues sí, hay mucha gente que no tiene educación y que se come su cuento, señores, pero hay mucha gente que no. Y la gente que no se come el cuento de la prensa son multiplicadores, y estos multiplicadores, si Dios quiere, se van a manifestar en noviembre 3. Vamos a ver qué pasa. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros, y esperamos que haya una segunda oportunidad para conversar sobre los temas que quedaron pendientes. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber participado en nuestro super chat y por estar activados. Eso es muy importante para lo que viene, estar activado y tener conciencia y conocimiento de lo que está ocurriendo. Nos despedimos por ahora y les recordamos que si no se han registrado en nuestro canal, háganlo y activen la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima oportunidad.